Maare Tulde, viajeros y viajeras de mundos lejanos. Soy Michael R. Bombín y en esta ocasión vengo a hablar sobre mis impresiones con respecto a las diferencias entre los Anillos de Poder y la Casa del Dragón. Antes de iniciar este viaje, quiero recordaros que en mi canal, en la pestaña de comunidad, podréis encontraros varios fragmentos de la novela que estoy escribiendo. Si os interesa la literatura fantástica y tenéis curiosidad por ver de qué se trata, os conmino a que os paséis por aquí y me dejéis vuestras impresiones al respecto. Y ahora sí, como se suele decir, comencemos. Bien, mucho se ha hablado sobre las dos series posiblemente más esperadas de este año, Los Anillos de Poder y La Casa del Dragón. Pese a que yo esperaba con gran temor y expectativas la serie de Sandman, me temo que estas son las dos grandes criaturas que todo el mundo espera. Voy a dividir este vídeo en 6 puntos diferentes en los que haré una comparativa que creo justa. Pese a que esta es mi opinión y como suelo decir en estos vídeos de este estilo, en efecto no está escrito en ninguna parte. Soy yo dando mi opinión. No pretendo sentar cátedra, simplemente sacar a relucir algunos aspectos que me parecen relevantes. El primer punto se va a llamar, como no podía ser de otra manera, Tolkien versus Martin. Una de las cosas que a mí más me llama la atención es la manera en la que algunas personas comparan a estos dos autores, como si jugaran al mismo deporte. En efecto, ambos usan una pelota, pero eso no significa que utilicen la misma pista de juego. Hay que entender las importantes diferencias entre ambos autores. En el campo biográfico, que es en gran parte lo que marca las bases de aquello que un autor está obligado a hablar, como si no pudiera alejarse de esos temas que le han hecho a uno ser como es, que le reconcomen y hacia los que está íntimamente ligado y enormemente atraído. En ese sentido, vivir una guerra mundial tiene que dejar unas pautas sobre las que escribir muy marcadas, como se puede ver en el Legendarium de Tolkien, mientras que vivir la Guerra Fría y el 11S, aunque para entonces ya había publicado 3 de los libros de su canción de Hielo y Fuego, debió dejar otras muy distintas. Yo veo dos grandes diferencias entre ambos autores, y es que la primera tiene que ver con el estilo y la segunda con el fondo de sus historias. En cuanto a la primera, siempre he dicho que aquello en lo que George Martin ha destacado es en hacer libros cinematográficos. No por nada el autor viene del mundo de la televisión, en concreto del guión. Si uno lee sus novelas y analiza su estructura capitular también escalonada, la intención de la acción dentro de las escenas, podrá comprender por qué fue tan bien adaptada a la pantalla, y es que Canción de Hielo y Fuego tiene las pautas de un guión de cine. No es que esto sea malo o bueno, pero es diferente. La gente de esta época está acostumbrada a ver series y por tanto se adapta mucho mejor a unas novelas que tengan esa similitud, tanto estructural como narrativa con ellas. Y ese fue para mí el gran secreto de Martin. Aunque tengo que rescatar que entre saber y hacer hay un trecho, y Martin lo ha hecho como el que mejor. Tolkien es muy distinto en ese sentido, y es que su estilo, para muchos el motivo por el que no se le consideró para el Nobel, no es tan accesible. Tiene mucha descripción de los lugares, hay una rimbombancia en sus palabras que suenan forzadas en una sociedad que consume tanta acción. No hay tiempo para disfrutar de un campo, de describir al detalle sus encantos, su magia y aquello que lo hace tan especial. No es un estilo cinematográfico, es un estilo que rememora los antiguos textos mitológicos, como las Edas nórdicas, de las que tanto bebe. Esto tiene que ver con la época en la que se escribieron, una ligada a la acción como la de Martin y otra a la contemplación como la de Tolkien, pero sobre todo a la segunda cosa que diferencia a los autores, el fondo de sus historias. Esto se ve desde que uno abre La Comunidad del Anillo o abre Juego de Tronos. Para mí la diferencia en el fondo de estos autores es lo que en mi cabeza se establece como la esperanza o el pesimismo en la raza humana. Uno de los motivos por los que Tolkien no quiso hacer una secuela de El Señor de los Anillos es porque si alargaba su historia, todo el contexto expuesto en El Señor de los Anillos se desmoronaría, porque en El Señor de los Anillos todo se basa en la esperanza. Y si tras la caída de Sauron y la marcha de los elfos y de la magia del mundo, uno se preguntaba ¿qué harían los hombres?, el resultado era desalentador.
Por eso, entre otras cosas, Tolkien no lo siguió, porque su mensaje estaba íntimamente ligado a lo que él había vivido, a los temas que vertebraban su obra y a sí mismo, y no podía dejar caer el pesimismo sobre ella sin desfigurarla, porque El Señor de los Anillos va sobre la pérdida, pero lo único que Tolkien deja intacto respecto a esa pérdida es la esperanza. Sin embargo, en Martin su concepción es totalmente opuesta. También hay esperanza en Canción de Hielo y Fuego, pero más como un arma que como aliento. Al leer sus novelas veo un mar de desesperanza, entre los que de vez en cuando brilla una mota de luz que pronto es acallada por un golpe de mandoble. Este fondo, a mi parecer, insisto, tiene que ver con esa expectativa actual del mundo, esa sensación de que el futuro no nos propone ningún paraíso, ningún lugar mejor del que tenemos ahora mismo. Por eso la incidencia de la política, uno de los motores de mayor decepción contemporánea, porque Martin traslada ese sentimiento de desánimo colectivo a sus novelas y lo hace de forma magistral. Esas son las dos grandes diferencias para mí entre ambos autores, y sin embargo hay algo evidente que quiero tocar, por lo que nos trasladamos al siguiente punto, que llamaré la alta fantasía versus la baja fantasía. Este no será un punto largo debido a que no me quiero extender, y es que tiene mucho que ver con lo expuesto en el punto anterior. La alta fantasía nos habla de los grandes poderes, de las grandes palabras, de lo inalcanzable en nuestro mundo y solo accesible en la imaginación. Esto responde a que en la alta fantasía, en la buena alta fantasía, que algunos llaman épica, los personajes son elementos puramente simbólicos. Frodo no es un hobbit que lleva el anillo, es la parte de ti que lucha en tu interior, una parte que parece débil ante tus brazos y tus piernas y cuya fuerza no es visible, pero que sin embargo es la que hace que te enfrentes a la vida, es la determinación, el verdadero valor. Y esto es transferible a cualquiera de los personajes del Señor de los Anillos, y por eso yo la considero una de las mayores obras jamás escritas en el mundo, por su incidencia simbólica tan precisa, por la manera en la que refleja todas las pulsiones humanas, tanto bondadosas como malévolas, pero sin juzgarlas, simplemente exponiéndolas. La diferencia con la baja fantasía en ese sentido es clara. Más allá de las diferencias más mundanas como el antihéroe o los giros de guión de obligado cumplimiento, no hay fuerza simbólica maniqueísta, no hay bien contra el mal, hay una gama de grises. Este hecho funciona mucho mejor en la sociedad moderna, ya que nos vemos reflejados de manera más clara en los personajes, vemos mayores similitudes entre sus acciones y sus motivaciones con respecto a las nuestras. Por esto es porque los de la baja fantasía sí son personajes, no son construcciones simbólicas. Y es por este motivo que siempre he dicho que la alta fantasía es tan difícil de hacer bien, porque debes contar dos historias, y la que realmente importa es la que no cuentas en la superficie. Debe tener una pretensión universal, unos mensajes que no pueden ser panfletarios, que no queden infantilizados o deformados. Pero no os engañéis, no creo que la baja fantasía no tenga simbolismo o que no sea difícil de llevar a cabo, como lo hace Martin. Véase, de manera abrumadoramente genial, en parte gracias a que sabe escribir muy buenos diálogos y a que sabe plantear giros de guión sorprendentes haciendo uso de la estructura, pero siempre me ha parecido más difícil encontrarme un texto de alta fantasía con el que empatizar que con uno de baja fantasía. Por eso creo que su dificultad es mayor, porque tiene todas las de una, pero se les suma las propias. Bien, dejando esto claro y sabiendo que lo anterior traerá cola con quien no piense como yo, entramos en el siguiente punto, que titularé Legendarium de Tolkien versus Fuego y Sangre. En este apartado simplemente quiero sacar a relucir algo que cuando se comparan las dos series, al menos la mayor parte de las veces, no se tiene en cuenta. Tolkien tiene una cantidad inmensa de contenido encerrado, ya sea en su Silmarillion, en los cuentos inconclusos, las cartas, la historia de la Tierra Media y demás. Es cierto que la cantidad de información es apabullante y en muchos sentidos inabarcable, pero hay algo importante: no hay orden. Una de las cosas que hacen del Señor de los Anillos un diamante narrativo es su completitud, que esté pulida en todos los sentidos de la palabra. Sin embargo, si nos metemos a algo que no sean sus dos grandes obras narrativas terminadas, nos encontramos con el abismo.
Y no porque sea incomprensible o complejo de digerir, que en parte así es, sino porque se percibe que no está finalizado, no hay una vara de mando que haya determinado sin titubear que así debía escribirse, que así debía estructurarse, y eso se nota. En ese sentido, Christopher lo hizo bastante bien, y sin embargo, nunca será el Silmarillion, siempre será ese Silmarillion, nuestro Silmarillion, y al que yo amo, pero no es aquel que debió ser. Y cuando alguien aborda una adaptación sobre un texto que no es lo que debió ser, y se compara con la adaptación de un texto que sí es lo que fue pensado para ser, como El Señor de los Anillos, es cuanto menos tramposo. Por si os interesa, ya hablé en este vídeo acerca de mis miedos y mis esperanzas sobre la serie de los Anillos de Poder, que la Segunda Edad no estaba preparada para ser adaptada, y exponía varios motivos al respecto, entre los que puedo destacar la falta de narrativa novelada, la necesidad de rellenar una cantidad de huecos abrumadora o la dificultad de adaptar la épica a la gran pantalla. En cuanto al Legendarium de Martin, que se compone por las incesantes pinceladas dentro de sus novelas, y en concreto por Sangre y Fuego, y su segunda entrega Fuego y Sangre, que es el gran guión que seguirán parte de la serie, es preciso, está dirigido por una sola mano ejecutora, la del autor. La segunda parte aún no he tenido el placer de devorarla como hice con la primera, pero en ella asistimos a una crónica, con una gran carga narrativa. No es como el Silmarillion. Aquí el autor hizo un juego de estilos que a mí me sorprendió, separándose en intención y prosa de sus novelas, pero manteniendo su autoría. Pero esos cambios no volvieron su volumen en un elemento inadaptable. Es más, en este tomo se ve incluso mejor que en sus novelas lo que he expuesto sobre su literatura cinematográfica, y es que pese a contarnos una crónica, la narra de manera muy vívida, se mete en acciones, en decisiones concretas, en personalidades, no de forma tan completa como en la novela, pero ahí está el juego. Es una obra muy visual, muy adaptable, como todo lo que escribe este autor. Por eso creo que la diferencia, en términos narrativos, de su Legendarium es que el autor mismo la ha podido completar, o está en ello, aunque ya veremos si logra hacerlo, rezo porque así sea, mientras que en otra no. En otra hay una pretensión de lo que pudo ser, algo que yo agradezco, pero que se aleja obligatoriamente del estilo y seguramente de la intención final, y sobre todo en una hay detalle y en otra trazo gordo, algo que en términos de adaptación condiciona enormemente el resultado. No me quiero meter a comparar las mitologías de ambos autores, aunque puede que en un futuro lo haga. Sin embargo, ahora debemos dirigirnos al siguiente punto, que entronca con este último y que voy a llamar, al menos por ahora, autor muerto versus autor vivo. Este es un tema que parece evidente, pero que se suele pasar por alto, y es que Tolkien está muerto y Martin sigue vivo. Esto conlleva muchas cosas, aparte de que uno puede opinar sobre lo que se hace y que, sobre todo, puede ser la mejor de las fuentes a la que acceder para adaptar la obra, le da la posibilidad de ir adaptando su obra a las necesidades del público. Tolkien es inmutable, al menos el del Señor de los Anillos. Es lo que es, está terminado y seguirá así por los siglos. Puede haber nuevas interpretaciones que van de la mano con las nuevas sensibilidades culturales, pero el texto no mutará. Es un escrito de su tiempo y para mí, al ser universal, sin tiempo. Sin embargo, Martin continúa vivo. Continúa escribiendo, agrandando su obra, su mitología, y pese a que en muchos sentidos Martin se haya alejado de las necesidades culturales que le demanda la modernidad, está necesariamente obligado a pertenecer a ellas. Por eso, su obra continúa mutando, continúa avanzando, y el primer libro no se lee igual ahora que cuando salió, pues todo lo nuevo determina lo anterior. Por eso decía que Tolkien no quería escribir una secuela, dado que transformaría su Señor de los Anillos. Algo que también influye en este sentido es que a la hora de adaptar una obra, uno se siente mejor teniendo al autor vivo, ya que no solo la carga de la decepción puede recaer en él si sale mal, mientras que se comparten los halagos en caso del éxito, sino que tienes a un autor que escribía guiones y que escribe literatura cinematográfica dispuesto para guiar tu serie por el buen camino.
esa ayuda, ese comodín, es algo que evidentemente se puede tornar en contra de uno si no sabe controlarlo bien, si deja que el autor tome el mando total, u otras mil cosas por el estilo, pero sin duda es uno de los mayores fuertes que va a tener la Casa del Dragón y que en los Anillos de Poder va a carecer. Nos acercamos al final del vídeo, y es que para el penúltimo punto, como es evidente directamente ligado con lo anterior, lo voy a llamar Amazon versus HBO. Bien, este es un punto complejo, pues hay muchos matices que escapan a mi conocimiento, como es evidente. Sin embargo, hay muchos otros de los que creo ser consciente y que quiero destacar. Este lo voy a subdividir en dos apartados que creo los más relevantes, como son los derechos y la motivación. Respecto al primero, ¿qué decir que no se sepa ya? Amazon tiene los derechos del Señor de los Anillos, el Hobbit, los apéndices del Señor de los Anillos y las cartas. Y en el vídeo que os he recomendado antes, explico varias cosas sobre por qué no hay suficiente material para adaptar la Segunda Edad. Por eso simplemente voy a decir que Amazon debió haber comprado los derechos del Silmarillion, aunque sinceramente de haberlo hecho no tendría en su manga una excusa tan potente para esgrimir si es un fracaso. Mientras que HBO tiene los derechos de todo lo que respecta al mundo de Canción de Hielo y Fuego, tanto es así que ya adaptaron la saga de novelas, sin concluir. Ya vemos lo que pasa cuando hay que rellenar muchos huecos y cuando no hay una base novelada o narrativa en la que apoyarse con las temporadas finales de Juego de Tronos. Sin embargo, el tener una base sólida sobre la que apoyarse, tener al autor y tener un texto contemporáneo que incide en la sociedad actual es cuanto menos una carta muy favorable a la hora de apostar. No obstante, en el segundo apartado, el de la motivación, vemos una especie de hermanamiento, pero con detalles. Ambas quieren ser las sustitutas de Juego de Tronos, como lo quisieron ser The Witcher o La Rueda del Tiempo, y seguro que me dejo alguna más, pero lo que no comprenden es que no hay sustituto posible para algo como lo que fue Juego de Tronos en nuestra cultura. La influencia e incidencia en nuestra vida fue total, pero lo curioso es que no empezó así. Muchos se olvidan de que Juego de Tronos fue construyéndose poco a poco, muy poco a poco en el caso de las novelas que adapta y que aún sigue construyendo. No se puede pretender, como aparentemente se pretende, que en una o dos temporadas se alcance el prestigio, la calidad y la profundidad de una serie tan compleja y completa como lo fue Juego de Tronos. Amazon quiere hacer un fanfiction muy caro con lo más semejante en prestigio a Canción de Hielo y Fuego, que es El Señor de los Anillos, y compra los derechos de los apéndices para adaptar la Segunda Edad, algo cuanto menos absurdo, y HBO le pide al hijo de Ragnar que sea tan poderoso y carismático como lo fue él. Y será poderoso y carismático, sin duda, pero es absurdo pretender que compita con la sombra de lo que fue su padre, que se alza no solo por sí mismo, sino por un contexto histórico concreto en el que su revolución fue total, revolución televisiva, volviendo del símil. Y es que esto me da paso para meterme con el último punto que quiero tratar y que llamaré, como era de esperar, los Anillos de Poder versus la Casa del Dragón. Aquí solo me voy a detener brevemente, pues aún no tenemos la capacidad de poder hablar con criterio fundado sobre el contenido de ninguna de ellas, ya que aún no se han estrenado. Lo que sí puedo decir de ambas es que no van a competir entre ellas, aunque se pretenda que sea así. No, lo que va a suceder es que van a competir contra sus públicos. Con esto me refiero a que la Casa del Dragón, como he dicho hace nada, va a competir con Juego de Tronos. No va a ser los Anillos de Poder el motivo de su caída o de su éxito, sino cuán alejada esté de su sombra. Y por tanto, no va a luchar contra otra serie, sino contra su propio fantasma, personificado en el público que va a reclamar una calidad semejante a este. Sin embargo, Los Anillos de Poder lo va a tener incluso más complicado, pues opta por el título a destituir a Juego de Tronos de su trono, valga la redundancia, pero a su vez lucha no contra la Casa del Dragón, sino contra la trilogía del Señor de los Anillos, y esa es una batalla perdida. Ya lo vimos en El Hobbit, adaptación sobre la que por ahora no indagaré mucho, pero que fue literalmente fusilada, no solo por lo que era en sí misma, que en mi opinión no era tan horrenda, sino por lo que no era respecto a su original, algo que comparto, y sobre todo por lo que no fue con respecto a su fantasma, el Señor de los Anillos.
por lo que estas dos series, más allá de la rivalidad por desbancar a Juego de Tronos, algo impensable cuya premisa está abocada al fracaso, al menos por ahora, no van a competir entre ellas, no, van a competir con ellas mismas, con su pasado, con lo que fueron, con aquello que deben ser, con lo que no podrán llegar a ser y sobre todo con quienes no entiendan que es imposible que puedan ser. Si esperáis ver El Señor de los Anillos o Juego de Tronos, preparaos para la decepción, pues no habrá ni lo uno ni lo otro. En mi opinión, Los Anillos de Poder tiene unas losas mucho más pesadas que cargar a su espalda, pero sabían lo arduo que sería el camino al emprenderlo, y si no lo sabían, deberían haberlo intuido. Yo, por mi parte, intentaré disfrutar de ambas series por lo que serán, no por lo que debieron ser o por lo que se espera que sean, y aunque es inevitable hacerlo, os conmino a hacer lo mismo. Estoy seguro de que si lo conseguís, las disfrutaréis mucho más. Y ahora contadme, ¿qué opináis vosotros sobre todos o algunos de los temas que he tratado? ¿Lograréis desligaros de los antecedentes que persiguen a ambas series o es imposible? Seguro que muchos diferís de mis opiniones, pero mientras lo hagáis con respeto, me gustaría que dejarais en los comentarios qué opináis al respecto. Dadle amor al vídeo y suscribíos para más si os ha gustado. Y por último, no os diré no lloréis, pues no todas las lágrimas son amargas. Gracias por vuestro tiempo y hasta la próxima.